Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver hooks. Básicamente vamos a ver use state y use effect. Ya, use effect, básicamente. Pero antes de comenzar, muchachos, hoy día es 6 de diciembre. Les estuve comentando que se ha actualizado la versión de React. Ahora está con la versión 19. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la página de React, como se llama, por ejemplo, este de acá. Bueno, comentarles que también ya armé la sesión para el día de mañana. Sí, listo. Voy a entrar a React y si me voy a React, a la página oficial de React, vamos a buscar mejor React versión y vamos a ver de que acaba de salir la versión 19. Entonces, nosotros hemos estado trabajando y los ejemplos que hemos estado trabajando es en base a la versión 19, perdón, 18. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Porque la versión 18, como lo menciona acá, está desde 2023, o sea, el año pasado. Y siempre van a pasar este tipo de casos, ¿ya? Pero para nociones de nuestro proyecto y seguir practicando, nos vamos a basar en la versión 18. ¿Por qué? Uno, porque recién ha salido ayer, así que hay varias cosas para poder documentarnos. Y segundo, porque es una versión más estable. La versión 18 es más estable que la 19, entonces van a seguir viendo cambios. Entonces, y porque cuando tú cambias una versión, en este caso el número, que es la 18 a 19, hay cambios muy importantes que inclusive pueden cambiar el funcionamiento de varias cosas. En cambio, cuando tú ves un 18.5, un 18.6 o un 18.5.1, son cambios menores para corregir algunos bugs, etcétera, ¿sí? Pero cuando vemos cambios directamente de 18, por ejemplo, a la 19, es porque se están dando cambios importantes, ¿no? Así de que acá, como pueden ver, ya la página de React mismo te indica cuál ha sido los upgrades, las actualizaciones y qué deberías tener y qué deberías tomar en cuenta, ¿no? No les miento, está acá. La versión 19 ha sido lanzada, como les comento, el 5 de diciembre, o sea, ayer. Entonces, ¿eso por qué? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Acá nos dice básicamente que hay un tema con las transiciones, con el tema de otro hook que es el action state, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ahorita nos ponemos a ver los nuevos features que hay en la 19, no vamos a alcanzar y ya estamos prácticamente a la mitad y un poquito más del curso. Entonces nosotros nos vamos a guiar de lo que ya estamos aprendiendo ahorita. Quizás para el siguiente módulo los chicos que vengan ya van a tener que ver React 19, pero con lo que ustedes están aprendiendo y con lo que ustedes saben, hacer la adopción de este nuevo método va a ser muy importante. Profe, pero yo siempre quiero trabajar en lo actual. No te preocupes, cuando tú entras a una empresa a trabajar, no necesariamente están trabajando con la última versión. Por lo general, se interioriza trabajar con las versiones que tengan más estabilidad y que la comunidad sea amplia. ¿A qué me refiero? De que React 18 salió en el 2023. Entonces, tiene un año, por así decirlo, y con la versión 17 no es que haya variado tanto, entonces hay una comunidad grande, hay soporte, entonces con esta nueva versión, a las empresas que actualmente están trabajando con React no les conviene mucho cambiar la versión porque ya tienen ciertas funcionalidades, propiamente de la versión 18 en sus sistemas. Entonces, no necesariamente lo último que haya salido, va a ser lo que yo tenga que adoptar. Depende mucho de las necesidades y qué cosa quieres adoptar de esa versión. Por ejemplo, en el caso de Java, lo último creo que es Java 23, si mal no recuerdo, pero muchas de las empresas siguen trabajando con la 11, la 21, inclusive con la 8 y con la 7. ¿Por qué? Porque los sistemas están orientados a esa versión. Otra analogía son los celulares, por ejemplo. Puedes tener el iPhone 13, ¿no? Pero ya salió el iPhone 16. Entonces, son cambios, algunos disruptivos, pero cada versión cumple una funcionalidad, propia, ¿sí? Entonces, era lo que les quería comentar. O sea, no hay que asustarnos. Les voy a enseñar cómo pasar nuestro proyecto a,
con el comando que yo les he enseñado en clase, porque hay diferentes maneras, ¿ok? De apuntar nuestra creación de nuestro proyecto a una versión específica. No nos vamos a marear, voy a tratar de organizarme y crear pequeños videos tutoriales para tener en cuenta, pero nosotros vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Con lo más sencillo posible. No sé, creo que les he comentado, si no les estoy diciendo personalmente, siempre hay que hacer, cuando estamos practicando, cuando estamos aprendiendo, primero hay que comenzar por lo más sencillo. Yo sé que tú buscas en internet React y puedes encontrar miles de cosas, inclusive miles de frameworks, miles de soluciones, y está muy bien, pero cuando empezamos a trabajar, primero hay que ir por lo más sencillo. Hay que comprender lo sencillo para poco a poco ir tomando cosas nuevas, tomando cosas distintas para poder potenciar nuestro entendimiento. Entonces, lo que yo les voy a enseñar es la manera más sencilla que, que tenemos para trabajar. ¿Como cuál? Yo acá tengo una versión que básicamente lo creé la semana pasada. Entonces, cuando yo creé mi versión de React, estuve trabajando con la 18 y como lo podemos ver con el package.json. Si no recuerdan, yo les había comentado que en todo proyecto de React, en este caso la librería de React, nos va a generar dos cosas importantes. Bueno, más cosas importantes, pero estas dos en este momento. Los node modules que van a ser todas las dependencias que está descargando para que React pueda trabajar como una librería de JavaScript y segundo el package.json. Este archivo package.json nos va a permitir declarar las dependencias que va a necesitar nuestro React. Entonces, dentro de todo este archivo vamos a tener nuestro apartado de dependencias, como pueden ver. Y si ustedes se dan cuenta, tengo dependencias de React, que es el mismo core de React. Tengo el React DOM para trabajar con este DOM virtualizado, que lo único que hace es estar a la escucha de los componentes que se modifican, que se actualizan y lo recarga y lo renderiza. Tenemos a los React Icons, que esto lo utiliza más que todo para su página inicial que tenemos cuando comenzamos un proyecto de React. Unos React Script para poder tener el tema del JSX y poder hacer el renderizado, entre comillas, con el HTML. Y por ahí otras dependencias más. Entonces, lo más sencillo para mí es tener estas dependencias y colocarlas en mi nuevo proyecto de React. ¿A qué me refiero? De lo siguiente, miren muchachos. Lo que voy a hacer es entrar a un... Ah, ya, ¿y por qué sucede esto? Yo les comparto una imagen, que es esta imagen, creo que no hice la hora, pero hace rato lo hice para hacer un pequeño proyecto de repaso y vamos a ver que nos salen muchos errores. Ya, uno de estos errores es la parte de acá que dice while resolving my proyecto 01.0 found React 19. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá? Que cuando tú utilizas el comando npx create react app mi proyecto, cuando tú utilizas el create react app, lo que está haciendo es automáticamente ese comando lo está jalando o va a ejecutar la última versión de React que encuentre disponible. Hasta la semana pasada, inclusive hace un par de días, como les menciono, cuando tú creabas el proyecto utilizando el comando que yo te he enseñado, te jalaba o te descargaba la versión 18. Ahorita, cuando yo quiero hacer ese comando, me va a jalar la versión 19. Y como les mencionaba, nosotros por el momento no vamos a ver la versión 19, vamos a ver la versión 18. Entonces, los exámenes y el proyecto que tú me vas a presentar van a ser en base a la versión 18, ¿sí? Entonces, para no entrar en ningún tipo de conflicto más que todo, ¿ok? Entonces, igual, así tú estudies la versión 19, así estudies la versión 20, igual hay JSX, igual hay funciones y todo lo que hemos visto. Solamente para evitar cualquier tipo de inconveniente, vamos a trabajar con esta versión. ¿Ok? Listo. Entonces, acá prácticamente lo que nos está diciendo es que no puede encontrar ciertas dependencias, ¿no? En lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, número uno, y quiero que lo tengan yo les había enseñado la manera de poder trabajar con Node, les había grabado un video, entonces si yo entro a mi consola, que está acá, y yo le doy Node-V,
tengo la versión 18, ¿sí? Pero eso no tiene que ver. Si tú quieres seguir el video conmigo, entonces descárgate la versión 18. ¿Y cómo es descargarse la versión 18? Si tú ya tienes una versión de React, perdón, te vas a panel de control, ¿sí? Te vas a desinstalar un programa a la parte de Node, le das clic derecho, desinstalar. Si tú tuvieses la versión 23, no tendría que haber ningún problema, pero solamente que yo me bajé a la versión 18 acá en mi máquina porque estaba haciendo otras cositas, pero no deberías tener problemas. Si tienes problemas, igual me avisas y vemos la forma de poder ayudarte. ¿Ok? Entonces yo tengo la versión 18, ¿sí? Y lo que voy a hacer es trabajar. Entonces, para eso voy a minimizar esto, lo que les comentaba y lo voy a minimizar y listo. Entonces, nada, muchachos, comenzamos. Como les estaba diciendo, vamos a ver los hooks, pero quiero que tengan esto muy importante al momento de crear sus proyectos. Lo que voy a hacer es entrar a mi escritorio y voy a crear una carpeta. No, creo que ya había creado una carpeta llamada hooks. A ver, creo que no. Entonces voy a crear. Ah, no, sí, acá está. Voy a entrar a una carpeta llamada hooks. Ya lo había creado por el mismo hecho que me he dado cuenta que está la versión 19. Realmente he estado muy ocupado ayer, hoy día y también toda esta semana he estado muy ocupado. Por eso que no le he dado una vuelta más a las versiones de React, pero ha salido ayer nada más. Listo, acá no tengo nada, creo. Entonces, sí, tengo una carpeta useState porque vamos a ver el hook llamado useState. Pero antes de entrar a detalle al useState, vamos a hacer el proyecto normal en versión 18. Para eso voy a entrar a useState. Como les digo, lo que estoy haciendo ustedes lo pueden hacer de una manera más gráfica, entrando a tu carpeta, clic derecho y crear carpeta. Acá lo único que he hecho estoy entrando a una carpeta que yo he creado. ¿Sí? Acá creo que no tengo nada. Genial. Y voy a crear. ¿Se acuerdan como les dije que se creaba un proyecto? npx, create, react, app y voy a colocar mi use state porque vamos a ver use state. Sí, le voy a dar enter. Entonces, lo que va a pasar acá es que este comando de acá va a descargar la última versión de React, que es la 19, ¿sí? Mientras va cargando, les voy comentando un poquito sobre el use state. Básicamente, para nosotros, el use state es un hook. Un hook básicamente, o sea, ¿qué es un hook? Ya. Un hook es una función en JavaScript, recuerdan que estamos viendo todo JavaScript, que nos va a permitir a nosotros acceder al ciclo de vida y al estado de un React, de un componente React. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros creamos una función de un componente para poder armar ciertas partes de nuestra página web, cuando tú le dices a React que vas a transformar o vas a crear un componente, lo que va a pasar es que React es tan inteligente que lo que va a hacer es crear ese componente dentro del DOM. Si ustedes se acuerdan, no tenemos un index HTML y lo que va a hacer internamente tiene un virtual DOM y va a crear ese, ese espacio, por así decirlo, ese bloque de código, lo va a crear y lo va a renderizar. ¿Ok? Entonces, armar todo eso o desde que tú llamas a tu componente en tu componente principal, como les había comentado la semana pasada, este, perdón, eh, hay un ciclo de vida. Cuando se crea, que lo vamos a decir montar es la palabra que React usa para decirte que crea el componente, lo levanta, lo muestra, ¿sí? Y desmontar cuando se elimina el elemento. ¿Cuándo se puede eliminar un elemento? Uno, cuando cambias de página. Vamos a ver más adelante el tema de los linkeos, ¿no? O también quizás tienes una función que va a ocultar elementos de una página web. Por ejemplo, un botón que oculte ciertos elementos del DOM. Lo que estás haciendo ahí estás destruyendo. ¿Por qué? Porque lo que React te dice, yo como React como biblioteca voy a optimizar tu página web. Voy a hacer que todo lo que tú no necesites se elimine, liberando memoria en el navegador y haciendo que tu web sea más fluida. Porque si yo no hiciera eso, por ejemplo, yo renderizo un componente de un botón y ese botón ya no lo uso
y creo funciones para hacer que el botón se elimine o no se elimine, lo que puede hacer es que se renderice siempre y eso nos puede generar un problema, ¿sí? Entonces, ¿y por qué hablamos del ciclo de vida de React? Porque cuando tú llamas al componente, que lo vamos a ver ahorita, no se preocupe, cuando tú llamas al componente, a tu componente principal, ya se está levantando, por así decirlo, ese, ese componente. A ver, les pongo una analogía. Imaginemos que, a ver, ¿qué está de moda? Los robots de Tesla, por ejemplo, ¿no? Cuando tú prendes a tu robot de Tesla, imagínate, lo que va a hacer es empezar a inicializar o iniciarse, ¿no? Va a leer seguramente tu red Wi-Fi, va a recuperar información de la memoria que tú le dejaste, etcétera. Ya. Todo eso es un ciclo de vida, en este caso para que el robot pueda funcionar y pueda estar operativo, ¿no? Ni bien tú lo prendes, empieza a hacer una serie de cosas para que esté operativo. En nuestro caso, en nuestro DOM, para nuestros componentes, este ciclo de vida no va a ser para que cada vez que tú renderizas un componente, este componente puede hacer su lógica interna, ya sea el tema de los estados con el use state que ya hemos visto, pero vamos a repasarlo ahora, y también el tema de agregar tareas cuando el componente está iniciando. En otras palabras, lo que les acabo de comentar como último es el use effect, que lo que nos dice es de que nosotros vamos a poder, vamos a agregar tareas a un componente. Yo sé que puede sonar un poco abstracto, pero lo vamos a ver con ejemplo. Pero quería que sepan el tema de la definición, ¿no? Con los hooks, que es esto, use state y use effect, nos van a permitir administrar los estados y poder manipular el estado de un componente es muy importante. Los estados son como visible, no visible, true o false. Entonces, esos estados nosotros los podemos controlar y vamos a poder manipular y gestionar, ¿sí? El renderización, o perdón, la renderización correcta de nuestros componentes. Por ejemplo, yo tengo un botón que cuando le doy clic quiero que me muestre un banner y que me desaparezca un banner. Cuando yo le doy clic a ese botón, me va a ocultar el banner. Entonces yo lo que le voy a decir a React es de que destruya ese componente porque no lo va a necesitar para que libere espacio en su memoria, del navegador en este caso. Entonces, ¿cómo lo hace eso? Se aprovecha con el ciclo de vida. ¿Y quién va a hacer eso? Algo llamado use effect, que lo que hace le adiciona una tarea secundaria al botón, en este caso que es ocultar, pero aparte que oculta, va a desmontar o va a eliminar ese componente. Como les digo, lo vamos a ver como ejemplo, pero quiero que más o menos tengan en mente eso, ¿no? Les comentaba que el use state que vamos a ver ahora va a devolver un valor con un estado, ¿no? Eh, Se llama estado mantenido, por así decirlo, que es para que nuestro componente lo recuerde y lo muestre. Todo esto que les comento es en base a qué cosa quiero hacer yo. No se trata de que tengo el concepto y listo, sino se trata de qué es lo que yo quiero mostrar. ¿Sí? Me va a servir a mí para actualizar ciertos valores. Creo que la semana pasada vimos un contador que cada vez que le daba clic a un botón aumentaba el contador y disminuía el contador. Eso es porque le estamos diciendo al componente que guarde en un espacio de memoria, imaginémoslo así, que tenga memoria ese componente y que sepa que ese contador sube o baja su valor. Ese es el use state. En el tema del use effect, es un poco distinto porque lo que va a hacer es nos va a agregar funcionalidad, por así decirlo, a un componente. Lo vamos a ver. Pero nada, terminó de cargar y como ustedes van a poder ver, nos dice que no ha podido encontrar las versiones 19 de esto y que, perdón, eh, prácticamente de que tú estás trabajando con paquetes de la versión 18, pero te piden la 19 y no la tienes. Hay varias maneras de solucionarlo, muchachos, ¿ya? Es entrando ya al NPM, que es un tema más de instalar paquetes en tu laptop, en tu computadora, pero yo no quiero irme tanto ahí, sino quiero irme con lo último que les enseñé y lo puedan hacer lo más rápido posible. Entonces, esto de acá me está diciendo que me ha colocado un log, en este caso en mi carpeta de caché para ir revisándolo. Pero no se preocupen, igual me ha creado el proyecto. Si yo le doy
en este caso quiero que me liste mis archivos. Veo que sí me ha creado mi proyecto, que es mi UState. Entonces, si les aparece esto, no se preocupen, como les digo, vamos a trabajar y nosotros vamos a hacer manualmente nuestro proyecto en la versión 18, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es limpiar mi consola, voy a entrar a mi proyecto y le voy a dar en code punto. Eso es para entrar al Visual Studio Code, ¿sí? Que está acá. Listo. Entonces, yo voy a mostrarles, voy a agrandar un poquito más. Y tengo un proyecto React común y corriente. Tengo el Node Modules que he estado tratando de descargar algunas dependencias, pero no ha podido por el mismo error que hemos visto hace rato, ¿sí? Una cosa importante, cuando nosotros nos querramos pasar los proyectos de React, hay que eliminar siempre el Node Modules. El Node Modules es, es una carpeta que va a almacenar muchas dependencias que se pueden reciclar. O sea, tú las eliminas y la vuelves a generar con el comando npm install. Con el comando npm install tú vuelves a recargar las dependencias que están dentro de tu package.json. Sí, lo vamos a hacer ahorita porque lo que voy a hacer es eliminar más o menos para que tengas una referencia, ¿ok? Entonces, he entrado al package.json y podemos notar que están las dependencias de la versión 19. Sí, y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, como les había comentado, yo tengo un proyecto de la versión 18 que se lo voy a pasar, no se preocupen, ¿sí? Igual lo pueden buscar en internet, no hay problema, como les digo, hay miles de maneras de hacerlo, pero para poder nosotros avanzar, les voy a pasar las dependencias del proyecto anterior de la versión 18, ¿ok? Yo las tengo acá, las voy a copiar y en lo que es dependencias lo voy a borrar y lo voy a pegar acá. Entonces, acá estoy relacionando y le estoy indicando que mi proyecto va a trabajar con la versión 18, ¿sí? Como le digo, esto no es importante, yo lo voy a dar en eliminar. Como le digo, inclusive si tú lo pasas con el nodo de módulos, se va a demorar más, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo lo dejo así, mi proyecto no va a funcionar, muchachos. Yo tengo que tener colocado, tiene que existir mi carpeta nodo de módulos para que cuando el proyecto levante pueda reconocer todas esas dependencias que yo he utilizado, ¿sí? Entonces, después de hacer esto, lo que voy a hacer es abrir una terminal. A mí me sale un error porque yo he instalado como que un decorador de PowerShell, pero no tiene nada que ver. Yo le doy clear y el proyecto me sigue funcionando, así que no se preocupen si tienen algo como esto, ¿sí? Yo puedo trabajar con cualquier tipo de consola, en este caso está el PowerShell, en mi favorito es el Git Bash, y puedes utilizar el CMD común y corriente, ¿sí? Entonces yo estoy dentro de mi proyecto y lo que voy a hacer es instalar el Node Modules. En otras palabras, voy a reinstalar mis dependencias. ¿Por qué? Porque he colocado otros valores, en este caso apuntando a la versión 18. Entonces yo lo que voy a hacer es colocarle npm install. Y lo que va a hacer este comando es leer mi archivo package.json, generarme nuevamente el nodo de módulos con las dependencias correctas. En este caso, con la 18. Me va a salir deprecado, ¿por qué? Porque obviamente estamos trabajando con la versión 18 y quizás por ahí hayan muchas funcionalidades que ya no estén actualmente corriendo. Sí, dejamos que siga instalando y listo. No hay- eh, nuevamente, como les menciono, no se asusten si les sale este de acá de las vulnerabilidades. Esto es porque esta librería de React es tan fuerte, tan poderosa, que tiene las maneras de poder trabajar en ambientes tanto de desarrollo y de producción. Entonces, hay vulnerabilidades que te va a avisar. Pero no te preocupes, no hay ningún problema. Entonces, si yo limpio esto y me voy a mi npm start para poder levantar el proyecto, lo que va a pasar es lo que ya conocíamos anteriormente, nos va a levantar nuestro proyecto de React. Y está cargando acá. Vamos a dejar que termine para... Y acá está, muchachos. Y es la versión 18 con la cual estamos trabajando. ¿Sí? Es importante que puedan tener esto en mente para poder avanzar en su proyecto. ¿Sí? No se preocupen. Igual, si tuviesen un tema, un problema, me avisan y yo les voy a poder ayudar. ¿Sí? Como les digo, vamos a trabajar con la versión 18. Listo. Tenemos nuestro proyecto corriendo y vamos a empezar a trabajar. Y para trabajar vamos a
vamos a revisar nuestro proyecto, perdón, vamos a trabajar con el use state. Voy a hacer unos ejercicios que nos van a hacer entender mucho lo que es este use state, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes cuando creen sus componentes, creen una carpeta de components. ¿A qué me refiero? A esto. Clic derecho, New Folder, y vamos a crear nuestra carpeta llamada Components. Acá van a estar todos mis componentes, ¿sí? Básicamente es por un tema de orden, no es por nada más, muchachos. Si yo lo dejo así, yo puedo finalizar la operación, pero si lo dejo de esta manera en su terminal, cada cambio que haga se va a actualizar automáticamente. Así que por este momento me conviene que pase eso, ¿sí? No se preocupen. Y voy a crear un nuevo componente llamado contador, que creo que es muy similar al que hicimos la vez pasada, pero le vamos a dar su refuerzo, .js. Listo, este es un archivo JavaScript común y corriente. Y recuerden que la nomenclatura va a ser en mayúscula nuestros componentes y nuestra función se va a llamar de la misma manera, contador, ¿sí? Entonces, si ustedes se recuerdan, vamos a importar React, ¿sí? React de React, ¿sí? Si el IDE les ayuda, aprovechen que les ayude, siempre y cuando les ayude con las importaciones y lo que ustedes vean conveniente, muchachos, porque puede ser de que no, a veces no tienen los plugins instalados correctamente y se pueden marear, ¿sí? ¿Y qué vamos a trabajar? Después de tener el core de React, vamos a trabajar con el use state, ¿sí? Para importarlo. Listo. Acá no se preocupen, nos dicen que estás definiendo algo que no estás utilizando porque todavía no hemos programado nada. Listo, entonces, bacán. Entonces, recuerdan que habían dos maneras de trabajar con funciones. Yo puedo crear mi función y puedo trabajar función contador, ¿no? Eh, y colocar de esta manera y empezar acá a programar. Y la otra manera, que es la manera más moderna, que es lo que vamos a hacer ahora, es almacenarlo en una variable. ¿Cómo así, profe? De esta manera. Si tú te vas al app.js, ellos están trabajando de esta forma. Yo lo que voy a hacer en este momento es quitar todo esto de acá y solamente dejar el div principal, ¿sí? ¿Por qué el div principal? Porque este ya tiene estilos y para mis ejercicios quiero que se mantengan de esa manera. Ok, listo. Entonces, nada, lo que voy a hacer entonces nuevamente mi componente y voy acá a hacer la otra manera de crear mis funciones, que era definiendo una constante, en este caso porque mi función no va a variar, que se va a llamar contador, ¿sí? Que va a ser igual a qué? A nuestra función flecha, ¿no? Esto también lo hemos revisado en clase y es la manera como cual nosotros también podemos definir una función. Profe, ¿cómo lo hago? Como tú te sientas cómodo. Puedes ver, puedes trabajarlo como lo hace el AppJ con Function App o como en el ejemplo que te estoy mostrando con una constante llamado contador. ¿Sí? Listo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir mi estado. ¿A qué se refiere, profesor? Si yo declaro una constante y voy a tener esta sintaxis constante, abro los corchetes y voy a colocar un contador que es mi variable contador y le voy a definir una función. Esa función yo le puedo poner el nombre que quiera, que lo que va a hacer es actualizar el estado de ese contador. Si ustedes más o menos han estado más o menos pendientes en el ejercicio anterior, lo que quiero hacer es eh, darle clic a un botón y que me actualice mi contador, que me muestre contador dos puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo puedo poner el nombre que yo quiera. Para mi caso estoy colocando contador. No, no significa que como mi componente se llama contador, él también se debe llamar contador. No, sino que una buena práctica es definir tus variables lo más concisas y declarativas posibles. Entonces estoy declarando mi variable contador y voy a declarar una función que lo que va a hacer es actualizar a mi contador. En mi caso le voy a poner set contador. Listo. Ahora, ¿qué es más lo que te dice? Cuando tú vas a trabajar con useState, lo que vas a hacer es definir una inicialización a tu contador. Como profesor, una inicialización. ¿A qué me refiero? De que yo tengo que darle un valor inicial a mi contador. Y para mi lógica de mi ejemplo, yo le voy a dar como valor principal el valor de cero. Entonces, nuevamente, lo que yo estoy diciendo acá
estoy declarando dos valores, una constante y una función que su responsabilidad va a ser actualizar el estado del contador. El contador en esta línea de acá está tomando el valor primario de cero. O sea, cuando nuestro elemento se renderice, el contador va a asumir, va a recoger, va a tener el valor de cero. ¿Sí? Genial. Entonces, la sintaxis para nosotros trabajar con el use state es una constante como esto, corchetes, y definir lo que vendría a ser el estado actual o el valor que va a representar nuestro estado actual. Y el set de estado va a ser una función que nos va a permitir actualizar ese estado. ¿Sí? Entonces, ustedes solamente mírenlo como que esto es la sintaxis en el cual mi contador va a tener el valor de cero y que cada vez que yo utilice set contador voy a poder actualizar el valor del contador. Si el contador vale cero, quizás más abajo lo que yo puedo hacer que el contador valga uno, valga 2, valga 3, como es lo que vamos a hacer en estos momentos. Voy a declarar otra función que adivinen cómo se llama, incrementar. Profe, ¿por qué le pone incrementar? Porque yo quiero que incremente esa función, simplemente por esa manera. Sí, perdón. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Yo quiero incrementar. ¿A quién voy a incrementar? A mi contador. Entonces, ¿quién es el responsable o quién es, por así decirlo, ¿ok? La persona que va a tener los únicos derechos de poder actualizar el estado del contador. Mi función, set contador, que es la que yo he declarado acá. Que le voy a decir, oye, set contador, vas a empezar a actualizar. ¿A quién? A mi contador, perdón, contador, le voy a agregar uno. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Set contador va a actualizar a mi contador. Pregunto, ¿contador cuánto vale? Inicialmente, cuando se renderiza nuestro componente, contador va a tener el valor de cero, porque con el useState yo lo que estoy diciendo es que ese va a ser el valor del primer parámetro que viene acá. Además, el useState nos permite, ¿sí?, tener como que esa memoria. Es el hook que nos va a permitir poder recordar el estado de ciertas cosas. En este caso, el estado de nuestra variable contador, ¿sí? Y con el set contador vamos a poder actualizar el estado del contador. En este caso, si el contador vale cero, 0 más uno va a ser uno. Entonces, profe, entonces set contador vale uno, pero ese uno ¿a quién se lo almacena? Ese uno, que es el nuevo valor, lo va a almacenar al contador. Profe, ¿pero por qué? Porque cuando nosotros definimos el manejo de estado de contador, le estamos integrando, lo estamos uniendo con set contador. Y set contador me dice, cualquier cosa que yo actualice o que yo setee, voy a actualizar siempre a mi pareja, que es el contador. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cada vez que ese contador haga algo, va a actualizar indirectamente a mi primer valor contador. Míralo así. ¿Ok? Listo. Entonces tengo una función llamada incrementar. Listo. Entonces, ¿qué más era? Voy a retornar un componente, como les había comentado, JSX. Y acá viene mi programación. Voy a hacer un div. Voy a, perdón, armar un div. Sí, perdón, un div. Listo. Y mi div va a tener un párrafo. Voy a tener un párrafo que diga contador. Contador. Dos puntos. ¿Y cómo es que yo pinto, por así decirlo, o inserto variables dentro de mi componente? De esta manera. Recuerden, con las llaves. ¿Y qué cosa quiero pintar? Bueno, mi contador, ¿no? Por eso he estado haciendo lógica. Entonces, ahí nomás, en esta foto que les estoy mostrando. ¿Cuál, cuál va a ser el primer valor que nos va a mostrar nuestro HTML? Inclusive, si yo lo actualizo, ¿sí? Y recojo y bueno, y lo tengo que exportar, ¿no? Porque si no, no voy a poder trabajar, ¿no? Y lo voy a exportar como método principal, va a ser contador, ¿sí? Entonces, yo entro acá, a mi app, y voy a colocar acá mi contador, y esto de acá lo voy a eliminar, no me importa.
y lo voy a colocar acá. Y si yo actualizo y vemos nuestra página, a ver un momento, am, mm, creo que está en el localhost, ¿no? Ok, creo que no sé, voy a abrir mi página, localhost 3000. Ujú. Y miren, ¿qué es lo que tengo acá, muchachos? Quiero que vean bien. Tengo contador cero. ¿Por qué? Hasta ahora no he hecho nada más que pintar. Porque el estado principal de mi variable contador, este cero de acá, es mi variable contador, que es este de acá, contador. Y con el useState yo le estoy dando un estado primario o un estado inicial, en este caso cero. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor del contador? Cero. Profe, entonces, ¿por qué creas tu incrementar? Porque voy a crear un botón que lo que va a hacer es llamar a la función setContador que internamente va a modificar el estado de contador. Y todo esto es posible gracias al useState, que lo que hace es como que recuerda y nos permite poder trabajar los estados de, en este caso, las variables dentro de un componente. Entonces, voy a crear mi botón, perdón, voy a crear mi botón y le voy a decir que tenga un evento, un clic. También puedes trabajarlo de esa manera. Y lo que le voy a decir es que llame a incrementar. Sí, listo. Y le voy a poner un texto llamado incrementar. Solamente como texto. Sí, no es que esto tenga algo que ver con esto o lo otro. Lo actualizo, me voy a mi página y voy a tener un incrementador. Y si le doy clic, ¿qué va a pasar? Pensemos. Incrementar es una función JavaScript que lo que está haciendo está ejecutando una función llamada setContador. Esta función tú le puedes poner el nombre, lo puedes cambiar, eso es lo que tú desees como variable o como nombre de función. Y lo que va a hacer es recoger el contador y le va a sumar 1. Si el contador es 0, lo que va a hacer es colocar acá 1. SetContador entre paréntesis 1. Y ese 1, ¿a quién se lo envía? A mi contador. Entonces, con el useState y mi componente, como siempre se está renderizando, va a recoger siempre el último estado, escúchame, el último estado en este caso de mi contador. ¿Y cuál es el último estado de mi contador? Pues 1. Entonces, cada vez que yo le dé clic, lo que va a hacer es actualizar el estado de contador y va a estar sumando 1, 1, 1. No te quiero, profe. Mira, incrementar. Está incrementando. ¿Por qué? Porque se está actualizando. Si yo recargo mi aplicación, se va a generar nuevamente el DOM, va a renderizar nuevamente el componente y va a empezar con el useState en cero. Actualizo y queda en cero. ¿Por qué? Porque ha vuelto a renderizar, ha vuelto a construir todo y su estado vuelve a cero. ¿Sí? Entonces, así hemos creado un ejemplo del trabajo de useState. Listo, muchachos. Vamos a hacer un segundo ejemplo de useState. En este caso vamos a manejar el tema de un input text de esta manera. Esto lo voy a dejar acá, no hay ningún problema. Voy a crear otro componente, en este caso lo vamos a llamar input controlado. .js, no se olviden con JS. Igual, si yo ya hice un componente, no me voy a matar escribiendo todo de nuevo, pues me voy a mi componente anterior y copy y pego. Listo, nada más. Voy a declarar una constante, esto sí es importante, tiene que ser el mismo nombre input controlado, ¿sí? Que va a ser igual a una función anónima de flecha y de esta manera, ¿sí? Acá está mal, es input, no input. ¿Sí? Input controlado, listo. Genial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les menciono, voy a hacerlo acá, voy a teclear nuevamente, pero va a depender mucho de la lógica que tú estás utilizando. Constantes y voy a abrir mi valor. Voy a colocarle algo acá. ¿Qué le voy a colocar? En este caso, un texto. Si anteriormente trabajamos con números, ahora vamos a trabajar con texto. Y mi función que va a cambiar o va a modificar el estado de mi texto va a llamarse setTexto. Y lo que voy a sacar es colocar useState y le voy a dar un valor inicial en mi texto. En este caso va a estar vacío. ¿Sí? Listo. Voy a declarar, perdón, voy a crear una función que se va a llamar manejar cambio, solamente como ejemplo, que va a ser igual a una función anónima
de flecha. En este caso, como yo quiero, o sea, el ejemplo se va a tratar de manejar un input text. Ustedes que han trabajado HTML, entiendo que ya han manejado con input text de formularios. Entonces yo voy a estar manipulando el input text de manera dinámica. Entonces, para ese caso, yo lo que voy a hacer es, yo lo que tengo que hacer en este caso es entrar o conocer sus atributos, y para hacer eso necesito tener el parámetro event, ¿ya? Esto solamente se da en algunos casos. En este caso yo lo voy a usar porque necesito obtener los valores de un componente HTML. Eso igual les había comentado a nivel de funciones, pero igual no se preocupen, este es un ejemplo, ustedes lo pueden ver, lo pueden averiguar y lo pueden entender más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Quién es mi función que va a actualizar? El texto. Copio y pego mi texto, set texto. ¿Y qué voy a hacer acá con set texto? Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Event.target, no me ayuda, así que no se preocupen. Lo escribes punto value. Lo que estoy haciendo acá es, cuando se ejecute esta función en un evento, definitivamente, lo que voy a hacer es siempre recuperar el último valor que se escriba. Ya, si no me entiendes, no te preocupes, lo vamos a ver ahorita en este ejemplo de acá. Listo, voy a retornar lo que vendría a ser mi, mi componente, y va a ser de esta manera. Voy a necesitar un div, entonces vamos a escribir div. Sí, uy, perdón, div. Listo, entonces dentro de este div lo que voy a hacer es crear un input, que era lo que le estaba diciendo. ¿Y qué va a hacer este input? Este input va a ser de tipo texto, type text, ¿sí? ¿Y qué más? Va a tener un value, recuerdan el value del esto. Y acá es donde yo voy a incluir a mi texto, ¿no? Al inicio, cuando cargue mi componente, ¿qué me va a mostrar en mi input? Vacío. No me va a mostrar nada, y lo vamos a ver ahorita. No voy a colocar ningún tipo de funcionalidad aún para que lo puedas ver. Sí, voy a... Listo, entonces lo que me falta acá es darle export default, y ¿cómo se llama? Input, este de acá. Listo. Y lo que voy a hacer es a mi componente principal, copio y pego. ¿Por qué, profe? Porque lo único que voy a hacer es cambiar de nombre. No voy a hacer nada más, simplemente cambiar de nombre. Y esto lo que va a hacer, voy a tener que importar, así que no me hago ningún problema. Copio y pego. Es input controlado, lo pego acá y lo pego acá. Listo. Si veo mi página, tengo acá un input text, como ustedes pueden ver. Este de acá es un input text. Si yo lo inspecciono, voy a poder ver que es un input text. Profe, está vacío. ¿Se acuerdan por qué estuvo vacío? Estuvo vacío porque gracias al use state yo le estoy dando vacío. ¿Sí? Listo. Más o menos para que vean, creo que el ejemplo está un poco abstracto sin la parte visual. Voy a crear un párrafo que diga texto ingresado, ¿sí? ¿Y quién va a ser mi texto ingresado? Por mis textos, pues. Listo. Si yo actualizo, ¿qué voy a tener acá? Texto ingresado vacío. Entonces lo que yo voy a decir, cada vez que yo escriba acá, ¿sí? Cada vez que yo escriba acá, lo que quiero hacer es de que se muestre de manera en vivo, por así decirlo, el texto que voy ingresando. ¿Sí? Listo. Entonces voy a actualizarlo. Entonces el texto que escriba acá va a estar acá. Listo. Entonces tenemos nuestro input type text con el valor este de acá, y le vamos a dar un evento. El evento va a ser on change, si mal no recuerdo, sí, on change, y le vamos a poner nuestro manejar cambio. Sí, entonces actualizamos nuevamente, y acá si yo escribo, vamos a ver que se está actualizando. Profe, ¿y por qué se está actualizando? ¿Por qué? Porque si nosotros nuevamente vamos a nuestro set texto, nosotros estamos diciendo que cada vez que se ejecute esta función maneja cambio, en este caso, vamos a actualizar. Porque recuerda que este segundo valor va a actualizar el estado de esta variable de acá, en este caso llamado texto. Entonces, cada vez que yo reciba el valor, ¿qué valor, profe? El valor de mi input text. ¿Yo qué cosa voy a hacer? Voy a cambiar. No te entiendo, profe. Al inicio fue así, vacío, que fue el valor original de mi texto. Cuando yo escribo, por ejemplo, Víctor,
¿qué está pasando? Se está ejecutando esta función y la función me dice, con el even va a recuperar lo que está acá adentro y lo va a colocar acá. Y si lo coloca acá, ese texto actualiza, cambia de estado a mi texto. Si mi texto antes era vacío, ahora lo que va a colocar es lo que el usuario está colocando en su input text. Y es por eso que nosotros podemos ver esto de acá. ¿Sí? Entonces, es así como nosotros estamos manejando los estados de una variable. ¿Sí? Genial, muchachos. Es muy importante tener en cuenta esa parte de ahí. Sí, yo creo que por el momento eso sería todo con el use state. Vamos a ver ahora el use effect. Sí, a ver.